Ok. Primero, quisiera empezar preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué el Evangelio y por qué mi sexualidad, a su manera, hablando del tema? ¿Por qué hemos escogido hablar de este tema, mi sexualidad a su manera? Para poder entender todo lo que vamos a estar viendo acerca en el día de hoy con relación a este tema, necesitamos ir al principio. Repito, para entender este tema necesitamos recordar cuál es el principio. Y cuando digo el principio me refiero a de dónde venimos. De dónde venimos como seres humanos. Ahora, es probable que algunos piensen que vienen del mono y quizás algunos encuentran algunas similitudes por ahí y dicen, pues me parece un poco y probablemente sí vengo del mono. Eso me decían mis hermanas, se burlaban de mí, pero bueno, traumas de mi niñez. Algunos quizás piensen que venimos con un accidente de la naturaleza, pero la verdad, y escúchalo bien, no sé si esto es una convicción en tu corazón, la verdad es que hemos sido creados por Dios, hemos sido diseñados por Dios. Pero yo quiero decir algo, cuando pensamos en este diseño, cuando pensamos en que hemos sido creados por Dios, la verdad a veces lo pensamos muy superficialmente. Lo pensamos de una manera muy general. Y yo quiero ser más específico en esta mañana. Dios creó un hombre y una mujer. Así. Dios diseñó a un hombre y una mujer. Y cuando digo esto, quiero ser más específico aún. ¿Sí? Y algunos me han escuchado recientemente decir esto. Pero Dios creó a un hombre y lo creó con un pene. Y espero que nadie se asuste por lo que acabo de decir. Los cristianos hablan así, sí, o deberíamos. Dios creó a un hombre y lo creó con un pene. Voy a decir, Dios creó el pene del hombre, con todo lo que eso implica en el cuerpo del hombre. Dios diseñó a un hombre y no fue una casualidad, ¿sabes? Dios tomó allí, dice Génesis, que tomó del polvo de la tierra y creó a un hombre. Y lo creó con todos sus rasgos masculinos, incluyendo su sexo, su género. Y esto involucra lo que más identificamos con esto, es el pene. Pero cuando Dios formó a Eva, ¿sabes? Dios no le puso un pene. Le puso una vulva, le puso pechos, y esa creación es buena en gran manera. No había confusión. Cuando a Dios presenta a Eva, a Adán no está diciendo, ay, ¿será que es como ¿será que es Esteban? ¿Será que es otra? No, Adán reconoció que Eva era específicamente y característicamente distinta a él, y esto es bueno. Yo quiero decir esto así: si tú tienes un pene, eres un hombre, punto, no hay discusión. Si tienes una vulva, eres mujer, y punto. Y tenemos que entenderlo, tenemos que ver que esto no es un accidente, esto no está sujeto a consideración, esto es un hecho real. Dios creó y diseñó a un hombre y a una mujer. Ahora, la sexualidad no es solo sexo. Cuando hablamos de sexualidad, y empezamos con el tema, la sexualidad a su manera, la sexualidad no es solo sexo. Y hoy hablaremos algunas cosas relacionadas al sexo, pero la sexualidad no es solamente las relaciones sexuales. Ahora, ¿qué abarca la sexualidad? La sexualidad es todo lo que tiene que ver con que seas hombre o que seas mujer, y cómo Dios te creó para que tú cumplas con una función como hombre o como mujer, una función que le trae gloria a Él. Y voy a tomar las palabras de una persona que dice: Dios pensó desde la eternidad que Él sería más glorificado haciéndote hombre.
Dios pensó en su sabiduría que serías más para su gloria haciéndote mujer. Y no puedes cambiar eso. No puedes cambiar eso. Dios te creó con una función. Tus capacidades, tus funciones de reproducción, tus gustos, tus pasatiempos, casi todo en tu vida tiene que ver con la sexualidad, hablando del todo de tu vida, que te capacita para una función específica. Y aunque los impulsos, los deseos sexuales también son parte importante de la sexualidad. Ahora, teniendo esto claro, vamos a entrar entonces en nuestro texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, y tenemos Romanos. Carla, ¿dónde está? Vamos a Romanos capítulo 1 y tengo aquí la lectura, la tengo en diapositivas, entonces si se te dificulta un poco buscar, puedes leer de la pantalla para ser lo más ágiles posible. Pregunto, ¿qué tiene que ver el Evangelio con la sexualidad? Te pregunto, ¿no se supone que el sexo es un tabú? ¿No se supone que parece que es algo malo porque en la iglesia nadie habla de ello? Pero probablemente tú sepas que el sexo, voy a decirlo así, es algo rico, es algo placentero, es disfrutable. Pero parece que es la fruta prohibida. Y si lo pruebo, pues tengo ahí el látigo de Dios, el hacha de Dios ahí en mi cuello. Y vamos manejando como estos dos pensamientos. Por un lado, siento que el sexo es agradable, o todos estos impulsos sexuales que están dentro de mi cuerpo son agradables, pero al mismo tiempo parece que hay una barrera en la iglesia, porque no hablamos de eso, porque todo lo relacionado con esto es pecaminoso. Ahora, para entender este tema, yo quiero que vayamos a la Biblia, en Romanos capítulo 1, y vamos a estar leyendo versículos 16 al 23. Y vean lo que dice este texto, ¿sí? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Necesitas entender el Evangelio antes de cualquier otra cosa. ¿Y qué es el Evangelio? Quiero resumirte lo que es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios. Escúchalo. El Evangelio es las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias de que Dios decidió salvar al mundo que le había rechazado, como hemos leído hace un momento. Las buenas noticias de que Cristo fue enviado para sufrir el castigo que el hombre y la mujer, tú y yo, merecemos por el pecado. ¿Sabes qué? El hombre es enemigo de Dios, no es una víctima de las circunstancias. El hombre es enemigo de Dios y merece el castigo de Dios. Pero ¿sabes? Jesús fue a la cruz y cargó sobre él toda la ira de Dios. Pero después fue sepultado. Y después resucitó al tercer día, y ahora
La buena noticia es que toda persona, joven de cualquier edad, que se arrepiente de sus pecados, que cree de corazón que Cristo es el Salvador, que cree que su sacrificio es suficiente para perdonarle, entonces esta persona es salva. Ahora, seguramente tú has escuchado esto, pero necesitas escucharlo una vez más. ¿Por qué necesitas escuchar el Evangelio? Según este pasaje, Pablo está diciendo que él no se avergüenza de hablar del Evangelio, primero porque es poder de Dios para salvar a todo hombre, a toda mujer que cree en él. En segundo lugar, Pablo dice que en el Evangelio revela la justicia de Dios para que creamos por fe. Y en tercer lugar, y vamos a estar enfocándonos un poco más allí, tú necesitas escuchar el Evangelio una vez más porque la humanidad está bajo el juicio de Dios y necesita ser rescatada. Necesita ser rescatada. Ya hemos leído cómo Pablo dice que el hombre se ha hecho necio y que la ira de Dios se está revelando, está mostrándose contra el hombre, contra la mujer. Necesitas creer el Evangelio, porque por el Evangelio viene la gracia de Dios si crees, o viene el juicio si no crees. Ahora, normalmente pensamos que si es que hay un juicio, vendrá en algún momento, después que yo haya muerto, y no me importe nada de lo que pase. Entonces yo puedo disfrutar mi vida. El problema con este pensamiento es que es un pensamiento incompleto. Sabes que sí hay un juicio final. Sí hay un juicio final. Pero lo que está diciendo este pasaje, y te va a importar ese juicio final, porque depende allí o será evidente el lugar donde pasarás la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Pero yo quiero que entiendas que el juicio de Dios ya está siendo derramado. Cuando hemos leído ahí en el versículo 18, dice, la ira de Dios se revela, se muestra, ya está siendo derramado sobre todos aquellos que no han creído el Evangelio. ¿Tú sabes algo? Nacemos bajo el juicio de Dios. Nacemos bajo la ira de Dios. Y tú tienes que evaluarte si tú estás en esta misma situación. Tú tienes que evaluarte si has escapado de la ira de Dios. Porque algo que quiero que tienes que pensar en esta enseñanza es que, relacionado con nuestro tema, la manera en que vives tu sexualidad revela si has escapado del juicio de Dios. La manera como tú estás viviendo tu sexualidad es una evidencia de si todavía estás bajo el juicio de Dios o has escapado de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a ver entonces cómo Dios muestra su ira, cómo Dios juzga al hombre y que pueden servirte a ti de evidencia si todavía estás bajo el juicio de Dios. Y esta primera evidencia es que en su ira contra el pecador, Dios le entrega a deseos perversos. Vamos a encontrar que la palabra de Dios aquí, Pablo dice que Dios a estas personas que han decidido alejarse, toda la humanidad, Dios les ha entregado. Y esta idea es que Dios ya no te cuida más. Dios no te retiene. Tú quieres pecar, te dejo. Te dejo. Tú eres obstinado en tu pecado, te dejo. Es como cuando tú has llegado, ¿verdad? Allí con tu capricho, con tu mami, con tu papi. Es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto. No, hijo, no, hijo, no. Y empiezas a dar pataletas, ¿verdad? Empiezas a dar pataletas, a dar portazos hasta el momento que tu mamá dice, ya me tienes harto, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, y si te matas, haz lo que quieras. En un sentido es así, y mucho más terrible. El Dios bueno, el Dios que te ama, el Dios que quiere lo mejor para ti, que te creó para que tú pudieras disfrutar de Él, ¿sabes lo que hace? Por tu pecado, por tu obstinación, te suelta. ¿Es lo que quieres? Te dejo, te entrego a que tú disfrutes, entre comillas, tus deseos. Dios en su ira es parte de su juicio.
Dios le entrega a deseos perversos. Yo te digo, hubo un momento en mi vida donde yo estaba enfadado con Dios, porque Dios no me dejaba hacer lo que yo quería. Yo doy gracias a Dios, porque Dios no me soltó, porque literalmente quería destruirme. Pero Dios, su juicio está, y no es porque yo fuera bueno, ¿sí? Que no me soltó. Fue por su gracia, por su misericordia, y me hizo entender mi estupidez, mi necedad. Pero Dios en su ira contra el pecador le entrega deseos perversos. Mira lo que dice el versículo 24 y 25. Como el hombre rechazó a Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quizás te estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad? Que es el tema que estamos viendo en esta regional. Lo curioso es que Dios empieza a mostrarnos estas evidencias del juicio diciendo que Él entrega al pecador que le ha rechazado, ¿a qué? En primer lugar, ¿a qué? A la inmundicia. ¿Y sabes a qué se refiere esta palabra? A la inmoralidad. El hombre que está bajo el juicio de Dios, rechazando a Dios, Dios le dice, te suelto y te dejo en la inmoralidad. Dios entrega a la inmoralidad. Deja que el hombre y la mujer sean inmorales, que hagan cosas que en un principio han creído que nunca serían capaces de hacer. Pero Dios les deja como forma de juicio. A veces pensamos que Dios va a atropellarnos con un tren, que Dios va a enviar un látigo. No, es parte del juicio de Dios que Dios te diga, te dejo para que hagas lo que quieras. Y sigue diciendo allí que Dios le entrega a los deseos, a las concupiscencias de sus corazones. Mira cuáles son estos deseos. ¿A qué llevan estos deseos? ¿A qué? ¿A qué llevan estos deseos? En la concupiscencia de sus corazones, de modo que ¿qué? Deshonran sus cuerpos. Yo te hago una pregunta. ¿Es lógico que tú destruyas tu casa donde vives? ¿Es lógico? ¿Sabes por qué los inquilinos muchas veces no cuidan bien la casa donde viven? Porque no es suya. Da igual, al final, el dueño que corra con los gastos. ¿Sabes que tu cuerpo es tu casa? Y tu cuerpo debería ser la casa de Dios Santo, morando por medio del Espíritu Santo. Pero tú no te das cuenta. Pero cuando pecas, estás destruyendo el cuerpo que Dios te dio y que debería ser guardado para esa morada especial de Dios en nosotros. Y una evidencia del juicio de Dios es que deseas el pecado. Estás deseando pecar y este deseo te lleva a la inmoralidad. Yo quiero preguntarte de verdad, evalúate muy bien, ¿qué deseos tienes? ¿Cuáles son los deseos que están rondando allí en tu mente y que le dedicas pensamiento? Yo quiero llevarte a pensar algo muy sencillo. ¿Cómo te vistes? Te pregunto de verdad, ¿cómo te vistes? ¿Tú tienes el deseo de exhibir tu cuerpo y de que otros estén mirándote? Hombres también. ¿Sabes qué? Estás deshonrando tu cuerpo. Tu cuerpo no fue creado para ser exhibido como las prostitutas en Holanda que se exhiben en vitrinas y la gente va caminando y va mirando y escoge. Tu cuerpo no fue creado para eso. Chica, tu cuerpo no fue creado, no fuiste creada para ir desfilando por este mundo y que todo hombre te mire y te codicie. Y después dices que es la culpa de los hombres. Sí, ellos tienen su responsabilidad, pero tú estás deshonrándote a ti mismo y no te das cuenta. Quizás dices, es que eso no es malo, la gente viste así. Mi mamá me dice que estoy guapa. Estamos en tiempos modernos, quizás piensas.
Quizás dices, es que yo no siento que sea malo. O quizás deseas que ese chico te bese apasionadamente. O esa chica. Quizás no has probado el sexo, pero deseas y estás pensando, estás meditando en eso, lo deseas. Quizás ya has probado el sexo, pero quieres más, quieres ir más allá. Piensas que no debe ser tan malo porque todos lo hacen. ¿Sabes qué? Si eso describe tu vida y esa es la característica de tu vida, estás bajo el juicio de Dios. Porque Dios en su juicio entrega al ser humano a que sean presos de sus deseos y de sus pasiones. De esos deseos que deshonran el cuerpo que Dios le ha dado. En segundo lugar, la segunda evidencia del juicio de Dios es que en su vida contra el pecador, Dios le entrega a prácticas perversas. Dios le entrega a prácticas perversas. Mira esto. Siempre me ha llamado la atención este texto. Dice, por esto Dios les entregó, ¿ves otra vez? Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo no sé si tú habías leído antes este texto, pero este texto es grandemente enfocado en la sexualidad. En la sexualidad equivocada, distorsionada como una consecuencia del juicio de Dios. Y me llama la atención este texto porque la gente dice que la Biblia es anticuada. La gente dice que no tiene nada que ver con nuestro mundo, pero mira lo que Pablo está diciendo hace más de 2000 años atrás. El mundo que ha rechazado a Dios ha sido entregado a la homosexualidad como expresión de la ira y el juicio de Dios. No es una casualidad. Y no estoy siendo homofóbico. No odio a los homosexuales. Odio el pecado. Debo odiar el pecado porque Dios odia el pecado. Tú no puedes estar contento con el cáncer que está matando a tu ser querido, pero amas a tu ser querido. Y lo llevas a la quimioterapia aunque sufre, porque aborreces el cáncer que le mata, ¿cierto? La homosexualidad es mucho peor que un cáncer. Es la expresión de la ira de Dios. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Jóvenes, la homosexualidad no es eso tan bonito que están presentando con el arco iris. La homosexualidad es una de las cosas que más destruye al ser humano, a una persona. Y alguien me dice, pastor, ¿dónde vemos homosexualidad ahí? Bueno, pues esta palabra que dice ahí, uso, así no han traducido, pero es una palabra que hace referencia directa. Era una palabra que se usaba para referirse a relaciones sexuales. Y lo que está diciendo Pablo, si lo traducimos, es: Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, de tal manera que las mujeres cambiaron la relación sexual natural por el que es contra naturaleza. Eso es lo que quiere decir. E igualmente los hombres. Las mujeres se entregaron a la homosexualidad y los hombres también. Jóvenes, esto no es un juego. De verdad, no es un juego. Chicas, atención, quiero decírtelo así. El mundo quiere hacerte creer que ser lesbiana es guay. Y si tú ves el catálogo de Netflix, yo creo que la mayor cantidad de películas LGBTQ, todas estas cosas, es de lesbianismo. ¿Por qué? ¿Por qué? El mundo quiere hacerte pensar que los hombres son babosos, son desastrosos, que otra chica puede entenderte mejor y hacerte sentir mejor. Y esto no es así. Es cierto, hay muchos malos hombres. Muchos. Pero eso no significa que el diseño de Dios se haya
torcido. Esto no significa que ahora podemos alterar el diseño de Dios. Hay buenos chicos que temen a Dios. Son pocos, pero los hay. Y te lo voy a decir así, si tienes que quedarte sola como una mujer real, según el diseño de Dios. Pastor, qué patético eres. Sí, probablemente. Al final, en la otra predicación, espero que tengas más esperanza, chica. Varones, el mundo quiere debilitar la verdadera masculinidad y quieren que pruebes. Pero una vez que estés roto, una vez que estés avergonzado, una vez que tengas dudas, que no sepas quién es, ¿sabes lo que va a decir el mundo? ¿Ves? ¿Es que eres homosexual? Una vez que han minado tu vida, hay una guerra feroz por hacerte creer que esto es un asunto de gustos y no. La homosexualidad es pecado, porque Dios lo dice así. No se trata de lo que tu corazón siente. Y yo quiero decirte algo desde mi corazón. Desconfía de tu corazón. Desconfía de tu razonamiento cuando esto te lleva en contra de los propósitos de Dios, a seguir tus deseos. Desconfía del mundo. Desconfía de los científicos. Ellos no son Dios. Desconfía de los sexólogos y de toda esta cuerda de expertos, según, que han rechazado a Dios y han cambiado la verdad por la mentira. Se adoran a sí mismos, adoran a otras personas y te dicen es que tienes que probar, tienes que explorarte. La masturbación no es necesaria, no necesitas explorarte, lo único que tienes que saber es lo que tienes y punto. Y luego llegará el momento de explorar, que lo veremos más adelante. Y será hermoso cuando cumples el diseño de Dios. Te dicen, ¿verdad? Tienes que probar si te gusta la heterosexualidad o si te gusta la homosexualidad. Es absurdo. Si tienes pena, eres un hombre. Y punto. No sé por qué, todavía impera, aunque he hecho un esfuerzo por hablar claramente con mis jóvenes acerca de esto. Todavía nos persigue esto de, ay, cuidado con lo que dices. No, chica, no quiero que nadie se ofenda. Si tienes una vulva, eres mujer. Y no debe haber vergüenza en esto. Pero este mundo tan empeñado en la ciencia ha abandonado la verdadera ciencia. Ahora puedes nacer con un pene y ser mujer. O puedes nacer con vagina y ser hombre. Un hombre en un cuerpo de una mujer. Eso es absurdo. ¿Qué hay de ciencia en eso? Ahora no hay nada biológico, ahora todo es un sentimiento. Y si quieres amar sexualmente a cualquier género, eso es tu derecho. O quizás quieres amar sexualmente a un avión, como leí hace un tiempo. Y tienes prácticas sexuales, no te rías, porque es así. Tienes prácticas sexuales con ese avión. Es absurdo. Hoy amaneces y te sientes José. Mañana amaneces y te sientes Josefa. Y pasado mañana, si quieres ser un gato, pues perfecto, no hay ningún problema. Es absurdo, pero es la consecuencia de rechazar a Dios. Dios entrega al hombre a prácticas perversas. Y yo quiero decirte nuevamente, si tú estás aquí y estás luchando con esto, quiero decírtelo de todo corazón. No te odio, pero tengo que decirte lo que es pecado. Tengo que decirte que el juicio de Dios está sobre ti. Si vemos algunos pasajes en el Deuteronomio, dice, no vestirá a la mujer con traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación. Abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Mira lo que dice Levítico, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, esto es relaciones sexuales con animales. Y espero que nadie se escandalice, esto hoy en día es común. Mi mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Y si alguno se ayuntare y tuviera relaciones sexuales con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dices, qué cruel, es la santidad de Dios, es lo que Dios ha dicho. Y es la paga del pecado, la muerte.
pero Dios quiere rescatarte de eso. Dios quiere rescatarte del pecado que te destruye. La tercera evidencia del juicio de Dios es que en su ira contra el pecador, Dios le entrega a una mente perversa, a deseos perversos, a prácticas perversas, pero encontramos ahora una mente perversa. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores de una lista de pecados y aborrecedores de Dios, injuriosos. Y voy a saltar al versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, el penúltimo escalón en este juicio que es justo de Dios es una mente que está entregada por completo al pecado, una mente que está a reventar, voy a decir, del pecado. Todo lo que piensa es cómo amarse a sí mismo, cómo satisfacerse a sí mismo, y está usando su cuerpo para satisfacerse a sí mismo como un instrumento para sus propios deseos, sin importar lo que Dios dice, sin importar las consecuencias eternas. Y como tiene una mente torcida, dañada por el pecado, lo que busca para satisfacerse es torcido y dañado por el pecado. Ahora, nuevamente es curioso que Pablo está diciendo que esta mente que está torcida, que está reprobada, que no puede pensar bien, está llena de injusticia. Esto es todo lo que no conviene a Dios, según Dios. Vivir contrario a la rectitud de Dios. Y mira la segunda característica de esta mente. Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Fornicación. ¿Ves que vuelve otra vez al tema de la sexualidad? Esta palabra, fornicación, es una palabra que realmente es muy amplia. Abarca realmente casi todo tipo de pecados sexuales. Desde la fornicación, como la entendemos, como relaciones sexuales fuera del matrimonio. También es una palabra que se usa para la prostitución, también. Esto incluye la pornografía, también. De hecho, la palabra es porneia, de donde viene, donde tomamos o traducimos pornografía. Podemos incluir también la masturbación aquí, porque es una satisfacción individual ajeno al matrimonio. Podemos incluir cualquier tipo de estimulación sexual, ya sea vista, oída o practicada, que no es exclusivamente el matrimonio. El pecado distorsionó la mente del hombre, la imagen como el hombre fue creado. Y en cuanto el hombre más se aleja de Dios, su sexualidad es más y más distorsionada. Antes amaba a Dios, ahora se ama a sí mismo. Adán y Eva en principio buscaban satisfacer a Dios porque era su creador. Ahora el hombre usa su sexualidad para satisfacerse a sí mismo. Tu mente debería ser usada para buscar más y más maneras de amar y glorificar y servir al Dios que te creó. Pero por el pecado, usas tu mente para experimentar con el pecado. Buscas estrategias para pecar y que no te descubran. Quizás estás usando anticonceptivos para que no haya ningún accidente. Quizás te aseguras de usar preservativos para poder pecar sin riesgo. O tienes el control de tu historial de tener ahí el ordenador para que nadie que entre accidentalmente vea lo que has estado viendo. Tu mente está distorsionada y se complace en el pecado, en tu pecado y en el pecado de los demás. Dice allí que se complacen también en lo que otros practican. Quiero ser bastante práctico en esto. Chica, nuevamente, cuando te vistes mostrando tu cuerpo,
Cuando te vistes mostrando tus muslos, tus pechos. Cuando la gente puede ver que no llevas sujetador y es evidente. Es pornografía. Cuando muestras tu vientre. ¿Por qué lo haces? ¿Tú crees que es inocente? No, son tus deseos. Quieres que te vean. O por lo menos estás influenciada por esta cultura que es pecadora, que odia a Dios. Es pornografía. Cuando estás ahí en Instagram, chicos y chicas, y ves estas personas ahí semidesnudas, con ropas ceñidas, es pornografía, es fornicación. Estás viendo un cuerpo que no te pertenece. Es fornicación. Cuando ves revistas, ya no se estila tanto ver revistas. Cuando ves películas con escenas de sexo. Cuando escuchas música con contenido erótico o sexual, estás participando. Cuando vas pasando de boca en boca, porque ahora la moda es este juego, ¿verdad? Que es antiguo, pero está de moda. La botella y todos estos retos de besar a otras personas. O quizás dejas que ese chico te acaricie, o esa chica te acaricie y te bese. Estás comunicando. Estás participando de algo que no es el momento, porque está exclusivamente dedicado al matrimonio. Es pecado. Y escúchame, el juicio de Dios está sobre ti. Porque estos pecados son evidencia del juicio y de la ira de Dios sobre el hombre. Y dices, pastor, esto es muy oscuro. Y la verdad es que sí. Pero en medio de esta oscuridad, yo quiero que veas al que brilla. Y este es Cristo. Cristo ha venido para destruir toda esta corrupción por el pecado. Cristo ha venido para que tú experimentes realmente lo que es la vida. Para que tú experimentes lo que es realmente una vida en la que los efectos del pecado son cada vez menores y puedes volver a amar a Dios que te creó, según su diseño, según su plan. Dios nos creó para disfrutar de Él, pero el pecado nos impide disfrutar de Él. Lo mejor que puede ocurrir en tu vida es que tú puedas mirar a este Dios y disfrutar de este Dios que te creó. Pero este Dios está airado contra ti. No puedes disfrutar de Él a menos que Cristo te salve y te limpie. Y puedes acercarte sin vergüenza delante de este Dios, sabiendo que ya no te mira con ira si tú confías en su Hijo Jesucristo. Sabiendo que esa ira de Dios no está sobre ti si te arrepientes de tus pecados y confías en Él. De lo contrario, la ira de Dios está sobre ti y un día vendrá sobre ti y lo sufrirás eternamente. El Evangelio entonces, y por eso el tema del Evangelio y la sexualidad, el Evangelio nos hace una nueva persona que ya no está bajo la ira de Dios y que ahora vive su vida para amar a este Dios, para servir a este Dios. Y como dice la Escritura en Tito, el Evangelio nos enseña a vivir entonces ahora para este Dios, de una manera que nos apartamos cada día del pecado y que vivimos a su manera, mi sexualidad a su manera. Y quizás dice el pastor, yo me he arrepentido y creo que Cristo es mi Salvador, pero sabes, estoy luchando todos los días. Y muchas veces caigo, muchas veces me siento derrotado. ¿Sabes lo que necesitas? No necesitas más estrategias, no necesitas irte a una montaña porque te llevas tu corazón perverso. Lo que necesitas es el Evangelio. Lo que necesitas es ver a Cristo, cómo Cristo murió por ti para rescatarte de ese pecado. Lo que necesitas es considerar el sacrificio de Cristo, amar a Cristo, ver en su palabra cómo es Cristo y cuánto te ama. Sabes que cuando tú estás ahí en tu habitación y piensas realmente en Cristo y meditas en su amor por ti
el pecado se hace menos deseable, porque Cristo brilla más. Y la razón por la que tú te entregas a tu pecado es porque Cristo no está brillando en tu corazón. Así que no busques más estrategia. Busca a Cristo, arrodíllate, clama a Él que te salve, que te limpie, que te perdone y que Él sea más deseable que cualquier pecado en tu vida. Necesitas el Evangelio, necesitas a Cristo. Joven, yo no sé cuál es tu condición. Solamente, y yo sé que, bueno, quizás dices redundar, pero no quiero terminar sin leer este pasaje en Romanos capítulo 2, escúchalo, porque yo sé que hay algunos aquí que han escuchado esto, y sé que en este momento estás escuchando y algunos están diciendo, bueno, realmente a ver qué pasará al final. El apóstol Pablo en el capítulo 2 continúa diciendo esto, mira, tú estás escuchando el Evangelio ahora, estás escuchando de esta gracia, de este amor de Dios. Y mira lo que dice, escucha lo que dice Romanos capítulo 2, capítulo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad te guía al arrepentimiento. Lo que quiere decir esto, Dios te está guiando en este momento al arrepentimiento. Pero si menosprecias esta oportunidad, si menosprecias este llamado de Dios, mira lo que sigue diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estás bajo la ira de Dios, pero si sigues por allí, acumulas más y más ira para ese día del juicio final. Arrepiéntete, te lo ruego. No tienes por qué sufrir las consecuencias del pecado, porque Cristo puede limpiarte, puede salvarte. Arrepiéntete. Busca a Cristo y entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Dios, gracias por tu palabra. Dios, tú conoces cada corazón. Yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo esté obrando en estos corazones. Trae vida, Dios, despierta a tantos corazones que seguramente están muertos en sus pecados. Dios, permite que esta palabra no caiga en un corazón endurecido, sino que tu palabra pueda penetrar, pueda alumbrar el entendimiento. Ese entendimiento entenebrecido duro por el pecado, que tú sensibilices con tu palabra y que tu Espíritu Santo haga nacer de nuevo a estos jóvenes. Y tú conoces, Dios, cuántos jóvenes son tus hijos y están luchando. Yo te ruego que puedan encontrar en el Evangelio, que puedan encontrar en Cristo este Evangelio que es poder de Dios, poder tuyo para salvación, pero es poder de Dios, es poder tuyo para santificarles también. Que ellos puedan encontrar en Cristo el poder que necesitan para seguir luchando, para vivir cada día para tu honra y para tu gloria. Que podamos vivir a tu manera. Que podamos vivir, Dios, la sexualidad que tú nos has dado a tu manera. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre